Presentación del artículo de formación investigativa con el tema de consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios de Latinoamérica. Responsables: Gutama Melba, Morales Jennifer, Morocho Kelly, curso sexto ciclo A. Resumen. Introducción. Las sustancias psicoactivas son aquellas capaces de cambiar la conducta, ya que éstas actúan en el mecanismo cerebral, el que generalmente regula el funcionamiento del pensamiento, ánimo y motivación. Los conflictos que se asocian al consumo de sustancias psicoactivas son asuntos de política pública, dado un impacto a nivel sanitario y social, y no solamente se da en la época adulta, sino también en adolescentes, jóvenes y adultos que pueden introducirse de manera rápida. Actualmente, los estudiantes se localizan en escenarios en los cuales la manera de visualizar y vivir el mundo se ven influenciado por la dinámica del consumo de sustancias psicoactivas, ya que progresivamente se ha identificado una normalización al consumo de estas sustancias, expandiéndose de forma abierta hacia todos los lugares posibles, principalmente en las universidades, puesto que los estudiantes universitarios se ven favorecidos por la accesibilidad y los bajos precios de estas sustancias psicoactivas. El consumo de sustancias psicoactivas lícitas en Latinoamérica es más elevado a diferencia de otros lugares del mundo. Los adultos y adolescentes del sexo masculino se distinguen como un grupo mayormente vulnerable. La presente investigación está orientada a analizar la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en alumnos universitarios de Latinoamérica, ya que el consumo de estas sustancias se considera un dilema de salud pública. Por ende, la siguiente revisión bibliográfica sobre el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios de Latinoamérica tiene como fin la compilación de pesquisas evidentes para mostrar las constancias científicas de mayor impacto en los últimos 5 años con que contesten directamente al cuestionario de investigación planteado como prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios de Latinoamérica, factores que influyen en el consumo de las sustancias psicoactivas. Prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en relación al sexo o género. Prevalencia de los tipos de sustancias psicoactivas consumidas por los estudiantes universitarios de Latinoamérica. ¿En qué edades de los estudiantes universitarios a nivel de Latinoamérica se inicia el consumo de sustancias psicoactivas? De modo que la información recolectada es de vital importancia para los estudiantes de la carrera de enfermería para adquirir mayor conocimiento ante este problema de salud pública y posteriormente poder ejecutar un plan de asistencia. Este artículo contesta un análisis bibliográfico de tipo narrativo en la cual evidencia el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios de Latinoamérica. Por ende, este análisis se enfocó en la revisión de bases de datos científicas como ProQuest, Scopus, Cielo, Ovid, Redalic Research y Google Académico, tomando en cuenta estudios de tipo descriptivo, transversal, analítico, muestreo teórico, descriptivo correlacional, exploratorio descriptivo, descriptivo de corte transversal, estudio analítico transversal, transversal comparativo, descriptivo observacional, descriptiva. Se eligió artículos que cumplan criterios de inclusión como artículos de bases científicas con texto completo de publicaciones del año 2017-2021, artículos en idioma español, inglés y portugués. Además, se descartó documentos que no cumplían con los criterios de inclusión. En el actual estudio se obtuvo contestación al consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios de Latinoamérica. Se revisaron 51 documentos científicos, de modo que 8 artículos fueron designados para la introducción, 43 para la explicación de resultados y discusión. Se realizó de acuerdo a los subtemas 5 documentos investigados sobre la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios de Latinoamérica. 7 artículos referente a los factores que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas, 3 artículos sobre la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en relación al sexo o género, 22 artículos relacionados a la prevalencia de los tipos de sustancias psicoactivas consumidas por los estudiantes universitarios de Latinoamérica, 6 documentos en relación a las edades
de los estudiantes universitarios a nivel de Latinoamérica se inicia el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cuál es la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios de Latinoamérica? En su investigación realizada en una universidad pública de Córdoba con 341, indica la prevalencia del consumo del 69.5% sustancias ilícitas y un 29% de ilícitas. ¿Cuáles son los factores que influyen en el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios de Latinoamérica? En un estudio realizado en Brasil en el año 2017 con una población de 30 miembros, se evidenció que los factores asociados al consumo de sustancias psicoactivas son por influencia de amigos, curiosidad, buscar diversión, estrés relacionado con estudio académico, vivir lejos del entorno familiar. ¿Cuál es la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en relación al sexo o género en estudiantes universitarios de Latinoamérica? En una investigación realizada en el consumo de sustancias psicoactivas en relación al sexo o género, se evidenció que el consumo de sustancias psicoactivas ha sido por estudiantes universitarios del sexo masculino, con el 57.1%, mientras que el femenino con un 13.9%. ¿Cuál es la prevalencia de los tipos de sustancias psicoactivas consumidas en estudiantes universitarios de Latinoamérica? Un estudio realizado en la Universidad de Arequipa, Perú, con una muestra de 86 estudiantes de la carrera de enfermería, se encontró mayor prevalencia de consumo en el alcohol con el 84.4%, el tabaco con el 62.8%, la marihuana con el 17.1% y la cocaína con el 4.6%. ¿En qué edades de los estudiantes universitarios a nivel de Latinoamérica se inició el consumo de sustancias psicoactivas? En un estudio realizado a 609 alumnos de la carrera de salud de una Universidad de México, existió la prevalencia de edad iniciando su consumo a los 16 años. Finalmente, mediante la revisión bibliográfica se ha identificado que en la actualidad la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas es de gran relevancia en los estudiantes universitarios de Latinoamérica, aunque se ha destacado que el alcohol es la sustancia de mayor consumo por los alumnos de la universidad debido a que es una bebida aceptada por la sociedad y el consumo constante provoca dependencia de la misma, convirtiéndose en un círculo vicioso. El consumo de sustancias psicoactivas, según el análisis realizado de los artículos encontrados, identificó que existen varios factores que predisponen el consumo de estas sustancias, como el distanciamiento del círculo familiar, debido a esto a radicar en otras ciudades para continuar sus estudios, influencia de amigos, necesidades de encajar en un círculo social, sobrecarga académica, problemas sentimentales, celebraciones por logros académicos. Las revisiones bibliográficas utilizadas para este artículo, según las bases científicas como Redalyc, Cielo, Ovid, Research y Google Académico.